Bueno, el proyecto tiene como nombre el Circo del Sol Solecito. Es una propuesta pedagógica que se realiza en las clases de educación física del Colegio Jorge Soto del Corral. Es un colegio que queda ubicado en el centro oriente de Bogotá, cerca de los Cerros Orientales. Es un colegio al que llega mucho niño víctima de la violencia en Colombia, desplazado por la violencia y víctimas de conflicto armado. Básicamente el proyecto es una propuesta artística en la que por medio del circo y por medio del movimiento los niños de primaria aprenden a hacer malabares y actos circenses y creamos un circo cuyo mensaje es darle a las demás personas un mensaje sobre la víctima del conflicto armado, sobre el desplazamiento y sobre la pedagogía de la memoria. Abarcamos dentro de los temas que trabajamos del circo, trabajamos temas como la masacre de Bojayá, la masacre del Salado, la toma del Palacio de Justicia, y abordamos el tema directamente desde la víctima, no desde la historia del conflicto de manera histórica, sino de manera afectiva, desde el papel de la víctima para hacer un reconocimiento de las víctimas del conflicto y para crear sensibilización entre los niños con respecto a los niños que llegan al colegio víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado. Bueno, ¿qué me inspiró a iniciar este proyecto? Básicamente lo que te decía con respecto al niño víctima de la violencia en Colombia. Yo como soy profesor de educación física, yo acostumbro a darles a ellos 10 minuticos libres al final de la clase para que ellos pues jueguen de manera libre y para poder observar ellos cómo se relacionan entre sí de manera espontánea. Esos espacios libres me permitía sentarme con algunos niños a hablar de su vida cotidiana. Entonces yo de manera informal les preguntaba con quién vivían, de dónde venían, qué hacían. Y muchos de sus testimonios eran que venían de pueblos del Pacífico, que venían de Nuquí, que venían del Valle, víctimas de la violencia del paramilitarismo, víctimas de la guerrilla. Una niña venía de Bojayá y pues nos contaba de manera muy familiar lo que había sucedido en la masacre de Bojayá, pues que ella directamente no fue protagonista, pero que los familiares sí. Entonces eran niños que hablaban diferente, que tenían costumbres diferentes, que se vestían diferentes y por lo general eran discriminados por los compañeritos y pues era motivo de burla por la forma como se vestían o la forma como hablaban. Entonces eso fue lo que me generó la necesidad y la oportunidad de crear una propuesta creativa, agradable y que fuera enfocada con educación física. Además de eso, en el barrio donde viven los chicos hay mucho artista callejero. Además de eso, en el barrio donde viven los chicos hay mucho artista callejero porque es un barrio en el centro de Bogotá y hay mucho zanquero, mucho malabarista, hay mucho payaso que trabaja en eso. Entonces los estudiantes, los chicos de primaria les interesaba mucho aprender y tratar estos temas motrices. Entonces de ahí surge la necesidad y la oportunidad de, por un lado, enseñarles desde lo motriz todas las artes circenses y acrobáticas y por el lado socioafectivo aprovechar ese trabajo motriz para crear un circo con un mensaje de paz que no solamente ellos pudieran entender la importancia del respeto hacia la víctima del conflicto armado en Colombia, sino que pudiéramos dar un mensaje a la comunidad de la misma problemática. Que hay mucha gente en Bogotá, hay mucha gente en Colombia que no tiene ni idea qué pasó en la masacre de Bojayá o qué pasó en la toma del Palacio de Justicia. Entonces era una buena oportunidad para poderlo hacer con los niños, desde los niños y para los niños. Y que a la vez funcionara también para hacer un mensaje de paz a la comunidad. ¿Qué me inspira a seguir con el proyecto del Sol Solecito? El trabajo afectivo con los chicos del colegio, primero. Segundo, los resultados que ha dado el proyecto. Tercero, el impacto que ha tenido en la comunidad. Es muy gratificante saber que un proyecto que surge desde el área de educación física, que seguro pues no es el área con más conocimiento que tiene la escuela o no es la más responsable de hacer trabajo socioafectivo, esté generando un proceso humano y esté generando un proceso afectivo entre los niños que son víctimas del conflicto armado con los niños que no son víctimas del conflicto armado.
un proceso que genera sensibilidad en los niños y en los espectadores sobre el conflicto armado visto desde las víctimas y visto desde la pedagogía de la memoria. Y me parece interesante hacer un homenaje a todas aquellas víctimas que ha tenido Colombia, no solamente los campesinos, sino también militares y pues gente del común que han sido víctimas del conflicto armado y que no los podemos olvidar. No es justo con el proceso político colombiano olvidar a las víctimas, porque es necesario que nunca más vuelva a suceder. ¿Y de qué otra forma que hacerlo? Pues de homenajes desde lo artístico y desde lo humano. Y pues más chévere que sea con niños. ¿Qué aporta el proyecto a la sociedad? Bueno, pues eso se puede ver desde tres puntos de vista. Primero, con los niños, hemos generado un proceso reflexivo y un proceso de respeto en el que los niños ya conocen parte de la historia del conflicto colombiano y son conscientes que la víctima, que es inocente y que no tuvo ninguna intención de participar en los conflictos, merece respeto y merece en cierta parte admiración. Ellos son conscientes que hay que recordar siempre a las víctimas del conflicto de una manera respetuosa y esos homenajes sirven para eso. Desde la parte de la comunidad, el proceso con el circo, mostrar el show y mostrar los videos que hacemos con los niños ha servido para, bueno, como para crear una pedagogía de la memoria del conflicto armado, que mucha gente no conoce lo que ha sucedido a pesar de que es colombiano y pueda entender desde un lenguaje infantil qué es lo que sucedió en Colombia con respecto al conflicto armado. Y de la parte personal, pues creo que he aprendido mucho y creo que he generado una inquietud, además docentes y además colegas míos, para hacer procesos. El proyecto lleva 4 años, 5 años, y cada año sacamos un show diferente. Cada show tiene una temática diferente. El primer año hicimos un show hablando sobre la diferencia y el respeto a la diferencia. El segundo año hicimos un homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá, desde la parte circense. El siguiente año hicimos un homenaje a, a la masacre de los Montes de María, un pueblo que se llama La Libertad, en el que hubo una masacre, e hicimos el homenaje a las víctimas de esa masacre. Y el año pasado hicimos un homenaje a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Este año estamos haciendo un homenaje a la paz, estamos hablando de lo importante que es que se esté dando un proceso de paz en Colombia y lo importante que es no olvidar a las víctimas que trajo esta guerra tan larga en Colombia. El proyecto ha ganado diferentes premios y diferentes reconocimientos a nivel nacional e internacional y pues la idea es continuar generando un ruido social con respecto a la paz, al respeto, al no olvido y a la no repetición. Entonces en las páginas sociales del proyecto pueden buscar en Google Circo de Sol Solecito y ahí encuentran más información, más videos y entrevistas.